Hola, vamos a continuar con nuestro curso de física y pues ahora vamos a entrar al concepto de física que habíamos visto, ¿no? Si usted recuerda en el video introductorio, estática estudia las condiciones y las fuerzas que mantienen en equilibrio un cuerpo, ¿no? Entonces ya habíamos visto las fuerzas que generan un momento, que generan una fuerza resultante en los anteriores videos. Y ahora vamos a hablar sobre las condiciones. Estas condiciones de equilibrio. ¿Cuáles son? Tenemos primera condición, tenemos primera y segunda. Tenemos dos condiciones que nos van a ayudar a poder determinar si un cuerpo se mantiene en equilibrio. Vamos con la primera. La primera nos dice que la fuerza tiene que ser igual a cero. Es decir, si existe fuerza es porque hay movimiento, el cuerpo se está moviendo. Entonces, si la fuerza es cero, no hay movimiento. Entonces, cuando tengamos un sistema de fuerzas, como lo habíamos visto en el video anterior, vamos a tener una sumatoria o una fuerza total. Tiene que ser igual a cero. Ahora, nuestro estudio se basa en dos dimensiones, en el eje X y en el eje Y. Entonces, esta ecuación se va a dividir en dos condiciones. Sumatoria de fuerzas en X, todas las fuerzas en X tienen que ser igual a cero, y sumatoria de fuerzas en Y tienen que ser igual a cero. ¿Ok? Y en el anterior video hemos visto que una fuerza genera un momento de rotación, de giro, ¿no? Igual, si existe momento es porque hay movimiento. Y si el momento es cero, es porque no existe movimiento. Entonces, hemos dicho que una fuerza genera un momento. Varias fuerzas generan varios momentos. Entonces, la sumatoria de todos los momentos, o torques también, lo igualamos a cero. Estas son las condiciones que nosotros necesitamos para determinar si un cuerpo está en equilibrio o no. Entonces, con estas ecuaciones vamos a resolver el siguiente problema. Miren, nos dicen calcular el valor de la tensión si el sistema se encuentra en equilibrio. Muy bien, en equilibrio. Y la masa del bloque M, ahí está la masa, es 25 kilogramos. Muy bien, recordemos, si nos dice el problema que está en equilibrio, nosotros recurrimos a estas tres ecuaciones. Sumatoria de fuerzas igual a cero, sumatoria de momentos igual a cero. Pero acá hay que hacer un análisis. Entonces, vayamos a la solución del problema. Muy bien, hagamos el análisis que habíamos mencionado. Nuestro cuerpo acá, nuestro sistema, trata de una polea, acá está nuestra polea, que está fija en el techo, ¿no? En el techo. Y pues también está fija contra la pared. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Al conectar el bloque con la cuerda, recordemos que una cuerda genera tensión o cable, va a pasar lo siguiente, el bloque va a tender a caer hacia abajo y eso que ocasiona que la cuerda se tensione. Por lo tanto, en algún punto el bloque se va a quedar estático. Entonces vamos a determinar ese punto. Lo que tenemos que realizar ahora es el diagrama de cuerpo libre del bloque. Entonces dibujamos el bloque tal y como está en la figura. Ahí está nuestro bloquecito, nuestro bloque M. Lo vamos a traer un poquito más abajo para poder visualizarlo mejor. Y vamos a dibujar las fuerzas que intervienen en el bloque, ¿no? Empezamos con lo más importante, lo que habíamos mencionado en las clases anteriores. El peso genera
un vector, ¿no? En este caso, hacia abajo. Gracias a la masa, que es 25 kilogramos, tenemos un peso que siempre va dirigido hacia abajo. Luego, tenemos la cuerda. ¿Qué va a hacer la cuerda? La cuerda va a jalar, va a impedir que se caiga abajo. Entonces, está hacia arriba, ¿no? Muy bien, ahora continuamos con los ejes. Vamos a establecer los ejes. Pero antes les vamos a poner el nombre. Para peso habíamos mencionado que coloquemos W y a la tensión pues le vamos a colocar tensión T. Muy bien, ahora vamos a dibujar los ejes. Acá vamos a colocar el eje por encima de estos vectores, el eje Y y el eje X. Entonces acá está el eje y el eje X. Muy bien. Entonces, son las únicas fuerzas que están interviniendo en el problema. Son las únicas fuerzas que podemos observar porque no hay contacto, no hay otro ente que esté fastidiando al bloquecito. Por lo tanto, yo me voy a hacer la siguiente pregunta. Primero, vamos a ver si la condición de equilibrio es necesaria acá. ¿El cuerpo tiene un punto de rotación en sentido horario o antihorario? No. Por lo tanto, la segunda condición no lo vamos a utilizar. Vámonos a la primera condición. Para verificar si vamos a utilizar esta primera o la segunda, nos preguntamos, ¿existen fuerzas en el eje X? No, por lo tanto, no va a ser necesario y se va a cumplir esto, ¿no? Todas las fuerzas en X son iguales a 0, eso es cierto. Vamos a preguntarnos si existen fuerzas en Y. Ah, en el eje Y sí existen fuerzas. Muy bien, ahí están las fuerzas en Y. Entonces nosotros empezamos a notar sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Muy bien. En este miembro de la ecuación vamos a escribir todas las fuerzas que hay en el eje Y, que serían tensión y el peso W, igual a 0. Muy bien. Recuerden que acá le colocamos espacios en blanco porque vamos a determinar el signo. Y ahora el signo, tensión apunta hacia arriba, va a ser positivo. Y el peso apunta hacia abajo, va a ser negativo. Muy bien, hasta ahí esto es física, queridos amigos. Vamos a nombrar esta ecuación. No va a ser necesario, pero lo vamos a hacer. La ecuación 1 me va a ayudar a determinar la tensión. Si usted observa, tenemos una ecuación con una sola incógnita, porque el peso la podemos encontrar. Muy bien. Entonces despejamos la tensión, se va a quedar ahí, igual ya no a 0, porque este peso que está restando va a ir a sumar peso W. Muy bien, entonces acá tensión va a ser igual a peso. Si usted recuerda en el video de introducción, habíamos dicho que el peso no es nada más que la masa por la gravedad. Entonces colocamos acá masa por gravedad. Reemplazamos los datos que son 25 kilogramos por gravedad, que conocemos el dato 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Y acá realizamos la siguiente multiplicación. Los números con los números y las unidades con las unidades. Entonces, la tensión va a ser, vamos a ir a nuestra calculadora y multiplicamos 25 por 9,81. Nos da un valor de 245,25. 245,25. Muy bien. Y las unidades, kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, son las unidades de newtons. Muy bien. Entonces, con esto ya hemos terminado nuestro problema, el cual nos pedía hallar la tensión de la cuerda. Y este
bueno, así es como se trabaja con las condiciones de equilibrio. Si usted se da cuenta, solo tenemos estas tres ecuaciones para utilizarlas y que se cumplan, ¿no? Lo demás es matemáticas. Muy bien, vamos a continuar con otro ejercicio en el siguiente video. Nos vemos en la siguiente clase.